en esta tarde pues, estamos viviendo situaciones muy complicadas, muy diferentes a lo que hemos vivido antes. Y no vamos a redundar en esto que estamos viviendo, o no quisiéramos, pero pues es nuestro día a día. Y estaba recordando una situación que ocurrió cuando empezaba todo esto, esta situación entre compañeros de trabajo y gente conocida. Hubo una frase que se corrió entre la gente, entre los niños, y la frase era: nos vamos a morir. No sé si la escucharon. Nos vamos a morir. Fue de los primeros reacciones de la gente cuando escucha que viene esta situación de enfermedad, de esta epidemia, y viene la inquietud en la gente y pues dicen: nos vamos a morir. Y esa es una frase que alrededor de la cual vamos a meditar ahorita, y les invito a que hagamos una primera lectura en Jeremías capítulo 38. Voy a leer el versículo 1 en la parte B, la segunda parte, o ya la última parte de este versículo, que dice: Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo. Hablándoles tales palabras, dice: porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y último versículo que quiero que leamos ahorita: y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Hermanos, estamos viviendo en ese tiempo, estamos viviendo 600 años antes de que nazca el Señor Jesús. Alrededor de 600 años en que Jeremías ha sido llamado por Dios como pregonero, como predicador de su palabra, como profeta. Y le ha tocado hablarle a varios reyes, entre ellos a Josías, a Joaquín. Y ahora está hablando al pueblo y a Sedequías el rey. Y en este momento Sedequías el rey lo ha entregado, hermanos, para que la gente, los principales, los príncipes, los que gobernaban realmente, se hicieran cargo de su vida. En este momento Jeremías es un hombre sentenciado a muerte, es un hombre que está condenado a morir. Fíjese lo que dice ahí enseguida, el siguiente versículo, dice: entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec. Dice que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Hermanos, tenemos aquí a Jeremías en una situación muy desalentadora. No sé si ustedes, y yo creo que sí, han escuchado mucho de Jeremías, y creo que saben que él es conocido como el profeta llorón. Muchos así le reconocen, y pues basta leer el libro de Lamentaciones para ver cómo Jeremías se lamenta y cómo llora. Y a veces se le critica a Jeremías, pero si nos ponemos a ver lo que él sufrió, lo que él está padeciendo, vamos a entender cuál su reacción, vamos a entender por qué él se comportaba, por qué él lloraba, por qué él se lamentaba.
tanto sufrimiento, y a veces un pequeño dolor viene a nuestra vida y empezamos a llorar y empezamos a lamentarnos. Si hubiera llegado a nuestra vida el sufrimiento que le está llegando a Jeremías, creo que haríamos más que llorar. Pero Jeremías en este momento está siendo condenado, y quiero que tratemos ese tema en esta tarde. El tema que quiero que veamos es condenados a muerte. Y vaya que Jeremías es un ejemplo de una condena a muerte. Y ahora sumergido en el cieno, sumergido en el lodo. No sé hasta dónde, hermanos, no dice la palabra hasta dónde le llegó, pero seguramente sus pies se metieron en aquel cieno profundo. Qué desesperación debería haber sentido Jeremías a medida que su cuerpo se va hundiendo en el lodo, a medida que que él pierde movilidad, a medida que él ya no puede moverse, hermanos. Se dice que cuando uno está sumergido en lodo, para poder mover un pie necesita una fuerza tal como la que se requiere para levantar un carro pequeño. Y esa fuerza es la que necesitaba Jeremías para mover sus pies. Y qué desesperación sentirá ahora Jeremías cuando está sumido en el lodo, metido en aquel pozo. Quisiera que viéramos un poquito hacia atrás. ¿Qué ha ocurrido hasta ahorita para que Jeremías llegue a esa situación? ¿Qué ha ocurrido hasta ahorita en su vida? ¿Saben ustedes lo que está ocurriendo? Miren, le platico brevemente lo que está ocurriendo con el pueblo de Dios, con Judea. Judea está siendo gobernada realmente por los babilonios que están en el norte. Judea tiene su rey, Sedequías, pero el que lo ha puesto realmente es Nabucodonosor. Lo ha puesto por rey, porque quiere tener el control de ese pequeño país. Y diríamos, ¿qué importancia podría tener ese pequeño país? Pero imagínese usted que todavía ahorita se andan peleando por él. Si usted tiene tiempo, usted puede investigar en un mapa, y vea dónde está ubicado lo que es Israel actualmente, y va a entender por qué es importante para los que están alrededor. Pues bien, Nabucodonosor, Babilonia, los caldeos quieren gobernar a Judea. Y en el sur, hermanos, está un país, está un reino que se llama Egipto, y que también quiere adueñarse de ese territorio. Y la situación está así. Judea está siendo gobernada, y los babilonios, los caldeos, están afuera de Jerusalén sitiando a la ciudad. ¿Por qué? Porque sintieron que ellos iban a perder el control de Judea. Los de Judea, gobernados por Sedequías, se sienten muy valientes y se sienten alivianados de su presión, porque en el sur viene Egipto hacia el norte, y ellos sienten que Egipto los va a salvar de la opresión que tienen ahorita por los caldeos, por Babilonia. Pero ¿qué está pasando por su mente? Por la mente de Sedequías y todo el pueblo, pasa que Egipto nos va a salvar de los babilonios. Y cuando ellos miran que los babilonios, que los caldeos empiezan a huir, dicen, ya lo hicimos, porque los babilonios le tuvieron miedo a los egipcios, ellos nos van a salvar. Y aparece un profeta mentiroso, hermanos, que se llamaba Ananías, y este profeta mentiroso, hermanos, les empieza, y otros más que hubo, les empieza a decir al pueblo, les va a ir bien, a ustedes les va a ir bien, al pueblo de Dios siempre le va bien, y ahora le va a ir bien. Los egipcios van a venir a ayudarnos, y todo va a estar tranquilo con nosotros. Hermanos, las buenas noticias a todos nos gustan, y a nadie nos gusta recibir malas noticias. Jeremías no puede decir mentira, y él, hablando palabra de Dios, les dice, no le hagan caso, eso no es cierto.
La verdad de Dios es de que ustedes, por haberse entregado a la idolatría, todos los reyes estos que ha habido antes, o la mayoría, por haberse entregado a idolatría y a pecado y a hacer lo mismo que hacen las naciones paganas, Jehová les ha mandado juicio, y ustedes van a ser cautivos en Babilonia. Esa es una mala noticia, hermanos. ¿A quién le gusta recibir malas noticias? ¿A quién nos gustaría recibir la noticia de que tenemos esa enfermedad, ese virus en nuestro cuerpo? ¿A quién le gustaría? Pero yo sé que a más de 3 de los que aquí estamos reunidos en nuestra vida, y casi estoy seguro, yo creo que somos más de 3, que hemos recibido noticias de que nos queda, que tenemos los días contados, de que ya nos vamos a morir, de que tenemos una enfermedad grave y que pronto nos va a llevar a la tumba. Dígame qué tan agradable o qué tan incómodo se ha sentido usted cuando ha recibido esa noticia, cuando le han dicho que tiene una enfermedad que no tiene un buen pronóstico, que tiene sus días contados. ¿A quién le gustaría recibir esa nota? A nadie, hermanos. Y lo primero que hace uno cuando le dan esas noticias, me han dicho, es negarse y decir, no le creo, debe estar equivocado el médico, debe estar equivocado el doctor, porque yo no puedo tener mis días contados. Y es lo primero, la negación. Hermanos, esto es lo que le está pasando al pueblo de Judea, al pueblo de Dios, a Judá, a lo que queda del pueblo de Dios. A su rey, a sus gobernantes les está pasando eso, se están negando a lo que el profeta Jeremías les está diciendo. Tienen sus días contados en Judea, ustedes van a ser mandados a Babilonia y van a ir para allá, y es más, tienen que hacer algo para que no se mueran. Le dice ahí Jeremías 38, 2, entrégate para que vivas. En 37:15 dice que Jeremías, hermanos, por estarles diciendo eso, en 37:15 vemos a Jeremías que lo van a tomar y lo van a azotar. Hazlo que se calle, hazlo que no diga la verdad. Él está inquietando al pueblo. Azótalo, arréstalo, mételo a la cárcel. Todo esto a la vista del rey Sedequías y con el visto bueno de él, hermanos. Si bien Jeremías no es condenado todavía a muerte, lo va a hacer muy pronto. Porque ahí en el 38 donde leímos, como él siguió, hermanos, como él siguió predicando lo mismo, y él siguió hablando de que viene la destrucción para Jerusalén. A la gente, de los líderes, no les gusta eso. No les gusta escuchar que viene destrucción. Y lo que hacen ahora es encerrarlo en aquel pozo para abandonarlo, para que muera. Y yo me pongo en el lugar de Jeremías y la verdad me desespero, hermanos. Me desespero, y yo creo que cualquiera de nosotros se desesperaría al estar encerrado en aquel pozo. Hay una manera, hermanos, que predica Jeremías al pueblo. Dice, ustedes se pueden salvar. Dice, pero si se van con los caldeos de buena gana, huyan, váyanse con ellos. Váyanse para allá, porque como quiera se los van a llevar, y si se los lleva va a haber mucha mortandad. Se van a morir. Mejor huyan con ellos. Váyanse y no se confíen de Egipto, que viene según ustedes a salvarlo. Pero esa es una esperanza falsa. Hermanos, estando Jeremías en el pozo de la desesperación, en el pozo de la injusticia, Dios obra rápidamente. Y un extranjero, dice por ahí el versículo 7 en delante, Ebed-Melech, uno de los 2 eunucos etíopes que menciona la escritura,
en el Antiguo Testamento. Los 12 eunucos etíopes son famosos, hermanos, por sus actitudes hacia Dios. Y este hombre se ve que es temeroso de Dios, y se ve que a través de él, de este extranjero, de este moreno, seguramente una persona de color, hermanos, que era tenido como un sirviente, probablemente esclavo, Dios lo utiliza, hermanos, para salvar a Jeremías. Y nos dice cómo Ebed-Melech, un eunuco, dice el versículo 7 del 38, es utilizado por Dios para rescatar, para sacar a Jeremías del pozo de la desesperación, del pozo de la injusticia. Jeremías, hermanos, parecía, cuando fue sumergido en la arena, en el lodo, parecía un hombre condenado a muerte, pero no lo era. Hermanos, las cosas no siempre son lo que parecen. Ante los ojos de Sedequías, el rey, y los príncipes que lo metieron allí, Jeremías era un hombre casi muerto. Era un hombre que estaba sentenciado y condenado a muerte, mas ante los ojos de Dios, el que estaba sentenciado y condenado a muerte era Sedequías y los príncipes que con él estaban. Hermanos, esta historia de condena a muerte es una historia, hermanos, que se repite día a día en el mundo. Y es que un niño llorando, hermanos, cuando nace, a mí me habla de dolor, de sufrimiento, pero también me habla de temor. Casi los niños, los bebés cuando vienen al mundo, lo primero que hacen es, antes de comer, lloran y luego comen. Y es que viene implícito con el ser humano un temor a morir, un temor a la muerte. Porque ciertamente cuando venimos a este mundo, lo único cierto que tenemos es de que vamos a morir. Es lo primero que piensa uno. Bueno, no sé si así les pasa a ustedes, pero cuando vemos un bebé, lo disfrutamos, lo vemos cómo nace y cómo llora, pero realmente él va a comer y va a querer comer, hermanos, porque hay algo en él que lo motiva a comer, una necesidad, un acto reflejo, pero que si no lo hace, hermanos, este bebé va a morir. Y lo que podemos entender es que nosotros desde que nacimos para huir de la muerte. Desde que, miren ahí en el 37, fíjese en el 37, es que estoy comparando esto, 37:20, dice: ahora pues, oye, te ruego, oh rey, mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti. Está hablando Jeremías, hermanos, al rey. Y no me hagas volver a la casa del escriba Jonatán, dice, para que no muera allí. Hermanos, es que el temor a la muerte va implícito en cada ser humano. Si no, no nos cuidamos, hermanos. Si no le tenemos miedo a la muerte, pues desde que somos bebé, pues dejaremos de comer, o cuando somos niños haríamos cosas más intrépidas de las que hacen los niños. Pero es que realmente queremos cuidar nuestra vida y queremos tener vida. Y a nadie le gusta la muerte. A Jeremías no le gustaba la idea de morir en esa cárcel. Y le pide al rey: oye, no me dejes ir a la cárcel otra vez, porque yo no quiero morirme. Y no es nada malo, hermanos, cuidar nuestra vida. Qué bueno que usted cuida su salud. Y cuando se siente mal, como yo me sentí ahorita, fui y me tomé una pastilla, hermanos. Porque pues uno quiere sentirse bien, uno quiere tener vida. Y cuando uno se siente condenado a muerte,
pues quieres hacer lo que está a tu alcance para escapar de esa condena. Hermanos, el pueblo de Judea, el pueblo de Dios, ya no el pueblo de Israel, era Judá. Y lo que quedaba, el pueblo de Dios allí, este pueblo de Dios está condenado a morir si no sigue las instrucciones de Dios, si no se va con los caldeos. Hermano, nuestros padres nos heredaron, nuestros padres, hablo de Adán y Eva, nuestros primeros padres, nos dejaron una herencia que a muchos no les gusta. Y esa herencia es la muerte. Dijo Dios en su palabra, Génesis 2:17 dice, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Y era una condena, hermanos, pero era una condena a muerte condicionada. Es decir, hay una condición para morir, y la condición para morir es desobedecer a Dios. Ellos tenían las dos opciones. Están en el paraíso y tienen las dos opciones, A y B. Sí o no. Condenado a morir o vives. Sin embargo, ellos escogieron, hermanos, la condena a muerte. Y desde entonces, hermanos, nos han heredado esto, pasando por alto, hermanos. Claro que sabemos que no hay algo como el pecado original, sino que el ser humano desde su juventud escoge desobedecer a Dios. No así en su primera infancia, hermanos. Nos dice Romanos 5:12, haciendo hincapié en esto, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice, y por el pecado entró la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres, dice, por cuanto todos pecaron. Entonces la condición de la muerte, hermanos, nos llega como consecuencia del pecado, como consecuencia de desobedecer a Dios. Igual estaba pasando al pueblo de Dios en aquel tiempo, por desobedecerle, por no hacerle caso, por hacerle caso a falsos profetas, por tener en poco y por burlarse del profeta de Dios, que en ese tiempo, uno de ellos es Jeremías, hermanos. La muerte entonces, hermanos, es una condena, y estamos todos los seres humanos en cierta manera condenados a morir. ¿Qué podemos hacer ante eso, hermanos? ¿Qué podemos hacer contra esa condena que tenemos a la muerte? Escribió Salomón en Eclesiastés, en el capítulo 8, palabras muy ciertas. Es Eclesiastés en el capítulo 8, versículo 8. Dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Hermanos, si Dios nos va a quitar el espíritu, ¿quién de ustedes se puede oponer a eso? ¿Quién de nosotros se puede oponer a que Dios nos quite el espíritu? Dice, ni tampoco, dice, potestad sobre el día de la muerte. Dice, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Hermanos, de los hombres más ricos que se han muerto, por más ricos que han sido, por mejores hospitales en que hayan estado, hermanos, hace poco se murió un hombre muy rico en México por coronavirus. ¿Y qué pudo hacer ante esa enfermedad? ¿Qué pudo hacer ante esa llamada que le hizo Dios? Dame tu espíritu, porque te toca. Y es lo que aquí Salomón nos está diciendo también, dice, por más fuerte o por más malo que seas, dice, porque al último habla de la impiedad, dice, ni siquiera la impiedad, es decir, tú te crees muy malo. Y por ahí anda un grupo delictivo también que dice, nosotros somos muy malos, hasta la muerte nos tiene miedo. Hermanos, ni siquiera ellos pueden retener su vida, ni siquiera ellos pueden retener el momento en que su espíritu les va a ser quitado. Dice, nadie puede jactarse de dominar la muerte, ni el más malo.
Hermanos, estamos condenados a morir. Y parece ser una mala noticia para muchos. Cuando usted le dice esto a alguien, si le dice, estás condenado a morir, pues no va a ser una buena noticia y no lo van a tomar bien. Igual que no tomaron la idea de Jeremías. La idea que Dios puso en la mente de Jeremías para que él hablara. Hagan algo para que escapen de la muerte. Y no le hicieron caso. ¿Qué predicaba Jeremías, hermanos? ¿La vida o la muerte? Y yo les preguntara. Bueno, Jeremías está predicando las dos cosas. Está predicando, hay vida, pero hay muerte también. Hay vida si huyen, si se van. No es huir, hermanos. Era unirse a los caldeos. Porque hay que diferenciar. Porque al último lo que hizo el pueblo fue huir. Y los que huyeron, murieron. Porque van a huir a Egipto. Y de hecho algunos van a huir y se van a llevar a Jeremías más adelante en su vida. Se lo van a llevar a fuerza, huyendo. Pero la idea no era huir, hermanos. Dios había dicho a Jeremías y al pueblo, le decía que fueran con los caldeos. La buena noticia, hermanos, es que había rescate, había modo de escapar de la muerte, como también en el caso de nosotros, hermanos. Marcos 16, palabras del Señor Jesús, muy conocido, usted eso lo sabe, pero termina esta frase, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, la predicación del Señor Jesús es muy semejante, hermanos, a la de Jeremías, donde dice, hay una manera de ser salvo, hay una manera de escapar de la muerte, pero también existe lo otro, dice, mas el que no creyere, dice, será condenado. Y estamos hablando del tema condenados a muerte. Entonces, obviamente que nadie quiere ser condenado a muerte. Todos queremos escapar de la muerte desde que nacemos. Y en nuestra vida espiritual, nuestro espíritu tiene la misma, nuestra alma, hermanos, tiene la misma preocupación. Yo no quiero morir, yo quiero vivir. Hay una salida y es lo que predica el Señor Jesús cuando viene. Dice Salmos 34, 22. Dice, Jehová redime el alma de sus siervos. Esa palabra de redención, de redimir, hermanos, tiene que ver con comprar, con pagar algo que se debe. Redime el alma de sus siervos, dice, y no serán condenados los que en él confían. Hermanos, el pueblo de Judá no está confiando en Dios, está confiando en los egipcios. De hecho, están confiando en los dioses de los egipcios. De hecho, están matando a sus hijos, ofreciéndolos en sacrificio por los dioses que no son dioses. Constituye esto, hermanos, una noticia excelente para aquellos que están condenados a muerte. Cuando alguien recibe una noticia de que le queda poco de vida, bueno, varias veces he escuchado personas que les dan noticias así, familiares también. Pero ¿qué sienten ellos cuando el doctor le dice fue un error? Cuando le dice siempre no era así, y sienten nuevamente viva sus esperanzas. Y es una noticia muy alentadora y es una alegría muy grande que no se puede escribir cuando alguien te dice no es cierto, o
siempre no era así como te había dicho. Y es una noticia muy alentadora. Y eso es lo que recibimos cuando Jesucristo vino a predicar esta noticia, esta buena nueva, este evangelio. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, hablando de la vida, hablando de Jesucristo, de Jesús, dice, y Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esta es una muy buena noticia, de que alguna vez estuvimos muertos, de que alguna vez estuvimos condenados a muerte, y sin embargo Jesús vino a traer esa esperanza. Cuando en Juan capítulo 10, cuando el Señor Jesús habla de sí mismo como el buen pastor, hace una referencia a esto también. Y dice, pues es que hay ladrones, dice, y el ladrón, dice, no viene más que para hurtar, dice, viene a destruir, pero también viene a matar. Y lo hace la comparación, dice, en cambio, dice, yo he venido, dice, para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esas palabras, hermanos, se sienten como una caricia cuando estás muy necesitado de consuelo. Cuando Jeremías estaba en el pozo, hermanos, vamos a regresar a Jeremías, en el capítulo 38. Quiero que pongamos atención en algo. Estoy en otro. Miren, en el versículo 10. Entonces mandó el rey al mismo etíope, Ebed-Melech, diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Ahí está la providencia de Dios, hermanos. Está poniendo la salida de la muerte de Jeremías. Dice, y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de ahí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y yo decía, ¿para qué quiere esos trapos? Dice el versículo 12, y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías, pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y